En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, vamos disponiéndonos para celebrar nuestra Eucaristía, reconociendo humildemente nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes predican fielmente tu nombre, concédenos, por los méritos de los beatos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, perseverar con firmeza en la fe y después de una vida llena de buenas obras, alcanzar la vida eterna. Tú que vives y reinas contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas. Se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan el rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirles de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos.
Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se volverán a comer. Esto dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada me faltará. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía unos que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia.
¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, las lecturas de este día giran en torno a dos temas: el pastor y el dueño de la viña. Dos personajes distintos, pero que las lecturas de hoy nos enseñan cómo es que Dios nos trata a cada uno de nosotros como ovejas de su rebaño y trabajadores de su viña. Por una parte, la primera lectura del profeta Ezequiel y el Salmo 22 tratan sobre la figura del pastor. Pero mientras Ezequiel habla de cómo es el mal pastor, el Salmo 22 nos dice quién es el buen pastor. Ezequiel dirige su oráculo a los líderes de Israel, pero propiamente a los reyes. Dando una mirada al pasado, Israel no tenía rey, porque Dios era su rey. Y cuando el pueblo le reclama al profeta Samuel por un rey, Samuel se enoja. Y cuando se encuentra con Dios, Dios le dice: no te enojes, a ti no te rechazan, es a mí a quien me rechazan. Y dile al pueblo, si quieren un rey, ese rey se llevará sus mujeres, sus riquezas, sus tierras. Y el pueblo responde: sí, queremos ser como los demás pueblos que tienen su rey al frente. Dios respeta el deseo de su pueblo e instituye la monarquía. Pasan muchos años para llegar a la vida de este profeta, donde la monarquía de Israel se había corrompido, habían abusado de su poder, en contra de la voluntad de Dios, habían hecho alianzas con otros pueblos y habían perdido su territorio por esas malas decisiones de los malos pastores. Habían acabado con su gente a la que tenían que cuidar y proteger. Pero aún con este panorama triste, la profecía de Ezequiel es maravillosa, porque las palabras con las que termina la lectura de este día, a primera vista tan desesperanzadora, es una profecía que se va a cumplir en Jesús. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Que nos remite ese discurso de Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy el buen pastor. Y el Salmo 22 nos deja ver que el pastor es el que conduce a su pueblo, el que lo guía por sendas oscuras, el que lo lleva a buenos pastos. Ese es el buen pastor. El buen pastor que todos buscamos. Es ese Dios amoroso que frente a nuestras heridas quiere tomarnos en sus brazos, cargarnos y reincorporarnos. Ese es Dios para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para con Dios? ¿Cómo correspondemos ese amor? La respuesta la da el Evangelio de este día. El texto de Mateo que escuchamos es la parábola de los trabajadores de la viña. Un texto en el que un dueño busca trabajadores en diferentes horas del día. Al final, todos reciben el mismo salario. Y los que llegaron primero se quejan, porque el patrón les ha pagado a todos igual, aun cuando mientras ellos soportaron mucho trabajo, otros solo tuvieron que trabajar 1 hora. Y el patrón al final dice que no ha hecho ninguna injusticia, porque les dio el salario que acordaron. Todos estamos llamados a trabajar en la viña del Señor, en la edificación del reino, en construir un mundo mejor desde aquí.
aunque cada uno de forma diferente. Hay quienes están llamados a consagrarse, sea en el matrimonio, en la vida religiosa, en el ministerio sacerdotal. Hay quienes están llamados a prestar un servicio más cercano, como ministros extraordinarios, catequistas. Y hay quienes les toca santificarse en el mundo, realizando bien sus labores. Me llama la atención que hay mucha gente que, por ejemplo, cuando se dirige una catequista o un ministro extraordinario, le dice: ¿tú que estás en la iglesia? Y como para voltear y preguntarle: ¿tú no eres bautizado? Sí, soy bautizado. Entonces también estás en la iglesia. Solo que tu labor en la iglesia no se encierra en los muros del templo. Tú eres iglesia ahí donde estás. Y tienes que trabajar para la viña ahí donde estás. Quizás este texto, más que verlo como una injusticia, se trata de mostrar la generosidad del patrón y evitar las envidias entre los trabajadores. Porque pensemos en las primeras comunidades. Un judío, hijo de judíos, nieto de judíos, que durante tantos años se afanó en cumplir la ley, entra en una comunidad con paganos, hijos de paganos, nietos de paganos, que nunca conocieron a Dios, pero conoció a Jesús y cambió de vida. Podría decirle al Señor, reclamarle: es que tú eres un injusto. Yo durante joven tuve que vivir todos los mandamientos de mi pueblo y ahora llega este pagano y resulta que los dos vamos a heredar la vida eterna. No, es que en realidad es un regalo que Dios nos quiere dar a todos, aunque cada uno lo gana de forma diferente. Basta de esa tentación de pensar que solo los consagrados ganan el cielo. Todos estamos llamados a ganar el cielo con nuestras labores. La forma en la que cada uno se santifica es tan única como su propia persona, porque la combinación de tu historia, tu carácter, tu temperamento, tus talentos es única, de tal forma que tu trabajo para ganar el reino también es único, porque Dios nos ama a cada uno, nos ama a todos y a cada uno. Si no nos ama como masa, sino que nos ama en la personalidad de cada uno de nosotros. Y eso es lo más maravilloso de todo. Esta parábola va en contra de las comparaciones que a veces entre nosotros mismos hacemos sobre nuestra propia vida de fe. Es que ella es más comprometida en la iglesia, entonces ella tiene más oportunidades de salvarse que yo. No. A lo mejor por sus circunstancias de vida, esa mujer que ves pues puede venir todos los días a misa en la mañana, puede rezar el rosario aquí en el templo todos los días, pero quizás las circunstancias de su vida son diferentes. Más años que tú, quizás ya está retirada, quizás es ama de casa y sus hijos ya no están en casa. Y tú que no puedes venir todos los días aunque te gustaría, tú que te tienes que ir pronto a trabajar, tú que no puedes a lo mejor hacer tantas cosas como te gustaría, no pienses que por eso no te puedes ganar el reino, porque el reino se gana en calidad, no en cantidad. El reino se gana en el lugar en el que estés, porque cuando inicias tu trabajo con una oración, ese trabajo se vuelve oración. Cuando inicias la labor que consideras más insignificante y la encomiendas a Dios, esa labor te santifica. Tan santo se puede ser el que barre como el que descubre una medicina. La diferencia está en cómo consagran su labor a eso, en cómo dejan que Dios entre en cada momento de su vida y lo vaya transformando. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros.
Descubrir cómo a través de mis actividades cotidianas puedo trabajar para edificar el reino. Como laicos, y con esto quiero terminar, que les quede claro que ustedes llegan a un lugar donde los sacerdotes y las religiosas no pueden. Y ahí es donde les toca edificar el reino, ahí es donde les toca evangelizar. El sacerdote no llega a tu casa, y si llega todos se portan bien, porque vino el Padre, ¿verdad? Pero en los momentos de crisis no está el Padre, no llega una religiosa, estás tú. En tu trabajo, con ese compañero, con esa compañera que está pasando por un momento difícil, no está un sacerdote para darle un buen consejo, estás tú. Con tus vecinos, hasta con esa persona que te encuentras casualmente en un autobús. No va el sacerdote, pero vas tú. Ah, por cierto, a lo mejor se te olvidó que en el bautismo también fuiste consagrado sacerdote, profeta y rey. Entonces, por tu bautismo común de fiel, estás llamado a anunciar el reino de los cielos a donde quiera que vayas, a trabajar por el reino en cualquier lugar en el que estés. Por eso venimos primero a alimentarnos, porque nemo dat quod non habet, nadie da lo que no tiene, para llenarnos de Dios, no como alcancías que no dan nada, sino como fuentes de agua viva, para compartir lo que recibimos con nuestros hermanos. Pidámosle pues a Dios, por mediación de María Santísima, la gracia de, como ella, ser trabajadores incansables por el reino, visitar a las personas necesitadas como ella visitó a Santa Isabel, y ser atentos siempre a las necesidades de nuestros hermanos. Que así sea. Nos ponemos todos de pie. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Responderemos: escúchanos, Señor. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, roguemos al Señor. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, roguemos al Señor. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, roguemos al Señor. Para que Dios infunda a nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestro pensamiento, palabras y obras, roguemos al Señor. Pedimos en esta Santa Misa por las necesidades de la familia Tortorero Gutiérrez, por el eterno descanso de Cuitagua González Bañuelos, de Elena Ortega Colima, de Ofelia González Amador, de Elsa Bautista Basurto, de la familia Ávila Fregoso y por Valentina Alejandra Ávila Fregoso. Por ellos conocemos la misa, roguemos al Señor. Dios Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la pasión de tus mártires, Juan Eudes y compañeros, concédenos, Señor, por este sacrificio, anunciar dignamente la muerte de tu Hijo unigénito, el cual no solo ha animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo de Cardenal, José Francisco, y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos por su cruz, désense la paz como un signo de reconciliación. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo, la hora de mi muerte, mándame ir a ti para que los ángeles y santos te alaben y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, Estado Mayor de los sacerdotes, multiplica las vocaciones, santifica más y más a los sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos a los santos según tu corazón. Oremos. Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, por ejemplo de tus santos mártires, llevemos en nuestro corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A hacer vida lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz.